Bueno, yo no sé qué tanto lleguen a sus hospitales este tipo de pacientes, pero en realidad es una patología muy apasionante. Em, Aprendemos a respetar la vía aérea, no a perderle el miedo, porque en realidad de veras, o sea, a veces, así como presentó el doctor Álvarez sus diapositivas, así llegan los pacientes cuando se hacen las broncoscopías. Así llegan con 4 milímetros y dice uno, ¿cómo es posible que el paciente esté respirando? Pero así llegan. Bueno, ¿qué tan frecuente se presenta esta patología? Se dice que se presenta del 10 al 19% después de una intubación orotraqueal. Y solamente de ese porcentaje, el 1% es sintomático. Por supuesto, cuando el paciente llega con la sintomatología es una urgencia. ¿Por qué? Porque tiene una obstrucción de la vía aérea, se viene ahogando. Pero muchas veces estos pacientes han sido referidos, han sido tratados de otros hospitales y han sido tratados como pacientes, como asma bronquial o como bronquitis crónica. Pero lo más importante para hacer el diagnóstico es el antecedente que nos va a dar el paciente. Tuve un accidente y tuve que estar intubado por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque requerí apoyo mecánico ventilatorio y después empecé con mi sintomatología. Se presenta semanas a meses tras la intubación orotraqueal como una disnea lentamente progresiva. Lo voy a cambiar porque estridor, sibilancias y tos. Lo más importante aquí es la disnea y el estridor. Cuando un paciente presenta estridor, nos va a estar hablando que la estenosis por lo menos es de 5 milímetros o que ya está en un 75%. Entonces vean ustedes la urgencia de atender a este paciente. Hasta que llegan los pacientes presentando un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué pasa con estos pacientes? Cuando llegan a la unidad al hospital, a una unidad de urgencias, y llegan con una verdadera urgencia, el paciente no le vamos a estar haciendo tantos estudios, sino que llegamos, lo ve el cirujano de tórax, ven qué es, nos hablan a nosotros, y esos pacientes pasan porque hay que resolverle la urgencia, hay que quitarle esa estenosis que tiene, hay que ayudarlo a que respire. Pero bueno, cuando se le resuelve ese problema o cuando el paciente no llega con una disnea muy importante, los métodos diagnósticos pueden ser hacerle una radiografía de cuello para ver la estenosis, ¿sí? Una tomografía lineal y también aquí se ve la estenosis. Y bueno, tantísimo ha avanzado la ciencia y todo lo que le podemos estudiar al paciente, que bueno, una resonancia magnética, y vean lo que les va a decir o lo que van a poder observar, qué grado de estenosis tiene. Estos son muy importantes, ¿por qué? Porque van a poder ver la tráquea, les van a decir a qué nivel está y su extensión. Con la llegada de la tomografía helicoidal y la fibrobroncoscopia virtual, se han podido hacer reconstrucciones y les pueden hablar hasta dónde está la estenosis. En este caso es una estenosis de un bronquio. Vean la total atelectasia del pulmón izquierdo y después de que se le resuelve el cuadro al paciente, como ya está aquí el pulmoncito y resuelto la estenosis. Entonces, como ustedes podrán ver, toda la vía aérea puede ser afectada en su totalidad. Como decía el doctor Álvarez, en la espirometría vamos a ver la curva flujo-volumen. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, esto es lo que será la parte ¿dónde está? Aquí. Será lo normal, lo que debería de tener el paciente. ¿Y qué es lo que tiene?
lo que debería de ser normal, lo que debería de tener el paciente y lo que tiene. A algunos pacientes les hacen la prueba del broncodilatador. Estos pacientes con broncodilatador pues no responden, porque el problema no es abajo, sino son los bronquios. El problema es la tráquea, ¿sí? Ahora, como les menciono, bueno, al paciente cuando llega no le van a poder estar haciendo todas estas cosas, ¿no? No le van a poder decir, a ver, vamos a hacer una espirometría, respire profundo, saque el aire. No, o sea, esto es cuando ya se resolvió el problema y posteriormente para preparar para lo que se le va a realizar. El método diagnóstico ideal para este tipo de padecimiento es la fibrobroncoscopía. ¿Por qué? Pues les va a dar una medida tridimensional, es la evaluación directa y detallada, les va a dar la localización, el tipo, la extensión y el porcentaje de estenosis. Así llegan los pacientes con esta estenosis. Cuando los pacientes llegan y son que tienen que entrar a que se dilaten, a que abran que rompan esta estenosis, la complicación puede ser que se agrave la insuficiencia respiratoria y que se descompense el paciente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a evaluar al paciente, vamos a ver evaluar qué tan urgente es que él entre a un procedimiento tanto de diagnóstico como terapéutico, que es la broncoscopía. Vamos a ver el tipo de lesión para ver qué le vamos a ofrecer después o qué se le va a ofrecer después. Hay que ver si es una vía aérea difícil, si el paciente sumado a su estenosis tiene una vía aérea difícil, pues les platico que bueno, pues es una urgencia. Hay que ver las morbilidades asociadas. Es muy importante porque, ya lo dijo la doctora Ledesma y el doctor Álvarez, son pacientes generalmente jóvenes, que se fueron a una fiesta en fin de semana, tomaron, tuvieron un accidente. Entonces, ¿qué hay que valorarles? Hay que ver si tienen daño neurológico. Si son pacientes que tienen un daño neurológico importante, solamente se les va a dar un tratamiento paliativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el tratamiento definitivo tienen que estar muy conscientes y saber lo que se les va a hacer. Hay otro tipo o otra área de pacientes, podemos encasillar a otros pacientes ya grandes en cuanto han tenido cardiopatías, infartos al miocardio, que han tenido que ser intubados y también con manejo mecánico ventilatorio, los pacientes con diabetes mellitus que tienen descompensaciones. Estos pacientes pues igual, como son ya de edad más avanzada, pues igual ya no tan fácilmente se les puede ofrecer un tratamiento definitivo. Pero bueno, todo esto hay que valorarlo. Con todo esto vamos a ver a formar una estrategia terapéutica y el pronóstico del paciente. Como les decía, son pacientes que llegan de urgencia, hay que ponerles su oxígeno. Básicamente les estamos hablando de la estenosis post-intubación, pero bueno, también llegan pacientes así, con tumores, y estos serán unos papilomas, que se les hicieron resección y así quedó después de la resección. El manejo inicial es importante, hay que ponerle oxígeno suplementario al paciente, hay que ponerle nebulizaciones con broncodilatadores y esteroides inhalados, hay que darle antiinflamatorios sistémicos, y hay que iniciar manejo con antibióticos. ¿Por qué es importante el manejo inicial? Porque lo que tratamos de hacer, el objetivo que se persigue, es tratar de disminuir el edema que tiene esa vía aérea para recuperar el mayor número de anillos que se tengan que resecar. Bueno, el paciente llega y les dicen, bueno, el paciente está así, 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 ¿qué le vamos a hacer? Pues lo vamos a dilatar, vamos a abrir esa vía aérea. Esta dilatación tiene que ser cuidadosa, gradual. ¿Cómo se va a realizar la dilatación? Bueno, pues se puede hacer con tubos endotraqueales de diferentes calibres, con broncoscopía rígida, que algunos autores ya no la recomiendan mucho porque es una lesión aún más a la vía aérea. Se puede hacer con un balón neumático,
o se puede hacer con láser. Esas son las primeras medidas, una dilatación, hay que abrir la vía aérea. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros? Finalmente, no vamos a decir que nos vamos a pelear con el cirujano, vamos a compartir la vía aérea. Entonces, hay manipulación de la vía aérea, monitorizar bien al paciente, y hay que elegir anestésicos de inicio y eliminación rápido, con el objetivo de recuperar rápidamente la ventilación, los reflejos y el estado de alerta, ¿sí? Como les decía, es una competencia y el problema para nosotros es el control de la ventilación. ¿Por qué? Porque se convierte en un sistema abierto que impide el control de volumen del gas que estamos administrando con una fuga variable al ambiente. Por lo tanto, si yo les estoy diciendo esto, pues yo prefiero manejar al paciente con una anestesia general endovenosa. Todo en anestesia no son recetas de cocina, ¿sí? Sino que vamos dando las pautas y conforme tenemos enfrente al paciente vamos viendo qué es lo mejor para cada uno de ellos. ¿Qué se hace en las dilataciones mecánicas? Bueno, es un método paliativo y temporal. Se va a evaluar, inicialmente van a evaluar cómo está esa vía aérea, el tipo de estenosis, la extensión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues podemos administrar anestésicos locales, podemos sedar al paciente o bien podemos elegir una anestesia general, pero ¿lo relajamos o no lo relajamos? Entonces, dentro de todo su arsenal, ustedes pueden elegir qué es lo mejor para el paciente. También dentro de todos los materiales que tenemos, como decía la doctora Ledesma, la mascarilla laringea para nosotros ha venido a ser algo muy favorable en este tipo de pacientes. Se le pone la mascarilla laringea y con estos adaptadores nosotros podemos hacer nuestra conexión, aquí nuestro circuito, esto va a la mascarilla laringea y por esta parte de aquí trabaja el cirujano, por ahí entre el broncoscopio. Si se fija son diferentes coditos. Aquí se conecta la mascarilla laringea, aquí nuestro circuito y aquí entra el broncoscopio. Pero bueno, no nos olvidemos de la mascarilla facial, que es muy importante, o sea, no podemos dejar al paciente sin oxígeno. Entonces, cualquier medicamento que le administren, lo primero es el oxígeno. Necesitamos sondas orotraqueales de diferentes calibres sin globo para que se realicen las dilataciones. Si yo les comento que cuando los pacientes llegan y ustedes están ustedes platicando con él y el paciente está… Cuando a un paciente se le escucha el estridor, quiere decir que su luz debe andar mínimo en 5 milímetros. Entonces, cuando ustedes inicien la dilatación, no quieran darle una sonda 7, van a empezar con una sonda 4, ¿sí? Una sonda 4 y una guía. Otra de los artefactos que tenemos es la cánula de Williams, que también es muy buena. Si ustedes no quieren que el paciente pierda la ventilación, le ponen muy bien anestésico local en toda la vía aérea, lo sedan un poquito, nunca usen benzodiazepinas, eso sí, no están contraindicadas. Y el paciente les tolera muy bien la cánula de Williams. No sé si yo creo que sí la conocen. Es muy parecida a la Guedel, pero con un orificio, el orificio es redondo totalmente y más grande. Y por ahí entra el broncoscopio. Si lo apoyan con la mascarilla facial, el paciente se deja hacer la broncoscopía, ellos valoran y ven qué es lo que van a hacer. Y bueno, el otro método que yo les decía es la broncoscopía rígida, que también sirve para dilatar. Bueno, y esto es lo que hacen los cirujanos. Así llegan los pacientes y así deben de quedar. Como les decía yo, bueno, la mascarilla laringea y sus sondas. Este es el globo neumático. ¿Qué se hace con este? Se pone una mascarilla laringea. A través de la mascarilla laringea
entra el broncoscopio y por los canales de trabajo se mete el balón neumático, que es este. Ay. ¿Dónde la? Aquí está, bueno. Es el balón neumático, queda sobre la estenosis y se realizan 2 o 3 dilataciones, aproximadamente 2-3 minutos, y se rompe la estenosis. Otra de las formas, bueno, aquí tienen, ellos están usando la broncoscopia rígida, y la otra es poner stent. Otra de las formas de manejo para este tipo de pacientes es con láser, que bueno, también es una plática muy larga, pero bueno, cuando los cirujanos deciden hacer el láser, que es sobre todo en pacientes que tienen granulomas, hay que tener nosotros algunos cuidados extras. Pero bueno, aquí la fibra y el láser que se usa para la viera es el JAK. Entonces no tenemos mayor complicación porque igual por una mascarilla laringea se introduce el broncoscopio y por los canales de trabajo se mete la fibra. Y bueno, y lo que se trata de hacer es romper la estenosis. Y en donde han encontrado que es mejor es en los pacientes con tumores. Otro de los métodos paliativos para el manejo de estos pacientes son los stent. Para colocarlos se requiere forzosamente broncoscopia rígida. Los más usados son los de nitinol. Esta es una cánula de Montgomery, que para usarla, y creo que es lo que más se usan en los pacientes, necesita que el paciente tenga una traqueostomía. Y en algunos casos es como un método que permanente para el paciente. Entonces, hacen su broncoscopia rígida y la férula va dentro del broncoscopio. Después se empuja con una pinza y queda colocado. En algunos casos también lo pueden hacer con broncoscopia flexible, dependiendo del stent que se use. Bueno, aquí es un paciente con una estenosis traqueal. Se le realizó una dilatación y después se le colocó una prótesis tipo Dumont. Cuando los pacientes no son susceptibles al manejo definitivo, que es la traqueoplastía, lo que se hace es, bueno, se les dan sesiones de dilataciones, pero finalmente terminan con una traqueostomía. Y como se mencionó inicialmente, uno de los objetivos que se busca para los pacientes es que fonen, además de la función ventilatoria, que los pacientes fonen. Entonces es por lo que se usan estas cánulas de Jackson fenestradas. Entonces pueden ventilar y por mínimo que sea su estenosis pueden fonar. También para esto se usan las Montgomery, ese es también su cometido. Y bueno, nada más les traigo 2 casos. Estos 2 casos fueron la semana antepasada y la pasada. O sea, vemos casos como casi diario a nosotros nos llegan. Me parecieron muy interesantes. Este es un paciente de 43 años de edad que de joven tomó sosa cáustica. Le hicieron una le desfuncionalizaron el esófago y un ascenso gástrico. Esto que ustedes ven aquí, bueno, entraron los cirujanos, aquí están haciendo su evaluación inicial. Nosotros le pusimos una mascarilla laringea al paciente, es por donde están haciendo la broncoscopía. Y eso es lo que vieron. Tenía una fístula traqueogástrica. Vean cómo estaba totalmente comunicado. ¿Sí? Aquí se ve otra parte. ¿Qué hicieron? Estaba amplia la fístula. Le ofrecieron, ese día fue inclusive las personas que venden las férulas, llevaron varias. ¿Para qué? Para ver cuál era la que le quedaba al paciente. Y le pusieron esta férula de nitinol. ¿Qué hicieron? Por medio del broncoscopio, la colocaron y vean,
aquí no está totalmente abierta. Entonces, para abrirla, metieron el globo neumático, inflaron el globito y el stent quedó colocado. ¿Qué van a hacer? Por el tipo de lesión que tiene el paciente, solamente lo van a dejar un mes. Al mes lo van a revisar y van a decidir qué otra cosa le pueden ofrecer. Y este otro caso es un paciente de 59 años, que tuvo una intubación traumática. Por una intubación traumática, hace 9 años le pusieron un stent de nitinol. Este es el stent. Al contrario del caso anterior, aquí el paciente venía con el stent. Ese stent se lo pusieron allí en el hospital. Ustedes saben, de repente hay modas y bueno, de repente dijeron, no, pues es que lo mejor para las estenosis es el stent. Bueno, pues le pusieron su stent. Bueno, regresó ahora el paciente porque ya tenía sintomatología. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, pues el stent ya no era tan funcional. Si ustedes ven, en esta parte ya tiene granulomas. Y al final del stent también ya se estaba cerrando. Ya no era funcional para el paciente. ¿Qué hicieron? Hicieron igual, primero lo valoraron con broncoscopia flexible, introdujeron su broncoscopio rígido y con unas pinzas lo sacaron. ¿Qué hicimos después? Hubiese estado muy bien que les hubiera traído cómo estaba la tráquea, pero lo tuvieron que intubar. Lo tuvieron que intubar y lo tuvieron que dejar 24 horas con la cánula orotraqueal. Un paciente muy cooperador, porque despertó y hablamos con él. Le dijimos que iba a estar 24 horas con la sonda, que tenía que estar tranquilo. Lo pasamos a su cama con una pieza en té y él estuvo esas 24 horas ventilando. ¿Por qué? Porque pensábamos que si lo sedábamos nos iba a costar otra vez trabajo destetarlo del ventilador. Necesitábamos que estuviera despierto. Y sí, efectivamente, el paciente a los 2 días entró a que le retiraran el tubo orotraqueal y se fue sin sonda. Se fue sin sonda, y bueno, está citado, tienen cita abierta, si tienen cualquier sintomatología tienen que regresar al hospital, pero bueno, no ha regresado. Entonces esperamos que se haya restablecido por lo menos un poquito, que ya no haya tenido una nueva restenosis, o que no tenga una nueva restenosis. Y nada más un comentario que les quiero hacer, y bueno, ya cuando ve uno de estos casos, hay que enseñarle a los residentes, porque a veces la laringoscopía y la intubación, hemos perdido ese feeling, esa cosa de hacerlo con cuidado. Somos anestesiólogos y lo podemos hacer muy bien, porque está reportado en muchos casos, y bueno, aquí les traigo uno de un paciente que tuvo una intubación traumática. Entonces, se dice que cuando no se sabe manejar la sonda orotraqueal, podemos ser causantes de una estenosis, que a veces no nos damos cuenta o que el paciente no tiene la sintomatología porque esa tráquea no se cierra tanto como para dar sintomatología. ¿Sí? Bueno, les hablé de los métodos paliativos. Complicaciones, que se rompa la vía aérea, ¿no? Y muchas veces no se alcanza el paciente, ¿no? Ahí sí, adiós pacientes si llegan a presentar esta estenosis, ¿no? Digo, esta complicación.